que la palabra es el logos también significa razón. Entonces, ¿Cristo es la razón? Es una pregunta teológica potente. Sí, pues, Cristo en el sentido griego es la razón del mundo. Para San Pablo, mira Efesios. Léete la carta de los Efesios y vas a entender justamente esto. La carta de los Efesios lo que dice es que ha llegado la plenitud de los tiempos. Y la plenitud de los tiempos es que Dios nos reveló a Cristo. Y en Cristo entendimos toda la creación. En Cristo nos dimos cuenta de qué es lo que Dios estaba haciendo. En Cristo entendimos para qué existimos, para qué nos movemos, para qué existe todo lo que podemos ver. Eso es el logo. Cristo es la llave. Esa carta es preciosa. Y lo otro, nosotros la duda, que de lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto la oración, después viene la liturgia y después está la misa. O sea, la misa propiamente. La misa es un subtipo de liturgia. La liturgia. La liturgia puede tener muchos tipos de expresiones. Por ejemplo, una misa es una liturgia. Por ejemplo, un bautismo es una liturgia. Por ejemplo, una comunión de enfermos, que yo le llevo la comunión a enfermos, es una liturgia. Por ejemplo, que yo celebro los votos de un religioso o los compromisos temporales de la CDX. Esos son tipos de liturgia. ¿Y por qué son liturgia? Por todo lo que hemos dicho. Lo que pasa es que muchas veces está muy fuerte el hecho de que cuando no es posible hacer la misa porque no hay un sacerdote ordinario, se hace algo que es como paralelo a, y que a eso es lo que llamamos liturgia. Entonces, que la pregunta... ¿A eso te referías? Claro, pero gracias por el rato. Pero también se me gustaría... Sí, bueno. Todo esto es liturgia. Todo lo que dijimos, pero también lo que se llama ASAP, Asamblea Dominical, ya se me olvidó, Asamblea Dominical sin presbítero, o sea, una celebración litúrgica de domingo sin presbítero. Eso también es una liturgia, y es una liturgia oficial de la iglesia. O una comunión de enfermos sin cura. Yo como laico voy a dar la comunión a los enfermos, eso también es una liturgia. O, nuevamente, los compromisos temporales de la CDX, puede ser que no tengamos cura, y entonces hacemos una liturgia. Y hacemos una liturgia de comunión en que hacemos los compromisos. Eso también es una liturgia. ¿Me explico? O sea, la liturgia puede tener un ministro ordenado o puede tener un ministro instituido. Pero todas ellas son liturgias igualmente válidas y queridas por la iglesia. Entonces, en ese sentido, que no haya un cura no es impedimento para que yo pueda celebrar la liturgia. Tengo que hacerlo. De hecho, la iglesia latinoamericana, parece, ha utilizado mucho la Eucaristía para todas sus celebraciones y la iglesia también puede ser más creativa a la vida sí, de la iglesia exacto. latina. Lo que pasa es que obviamente la Eucaristía, la liturgia, como por definición, es como el paradigma, pero si yo quiero hacer una liturgia con cabros, adolescentes, o sea, a veces optamos en los campamentos justamente no hacer Eucaristía, tener un par de Eucaristías, pero no hacer siempre misa, porque si vamos a hacer misa, tiene que ser misa, ¿no? En cambio, hacemos que a veces celebramos dos Eucaristías en 10 días y hacemos liturgia donde te permite hay más libertad. Lo de los zapatitos, los corazones, el regalo, y también es una liturgia, y también es celebración. Y también hay una liturgia si cumple con determinada estructura. Por ejemplo, que tenga todos estos elementos. Que tenga la palabra, que tenga símbolos, que le hagan sentido a la iglesia y no solo símbolos demasiado privados. Si cumple con eso, o si no, una oración comunitaria. Y también podemos hacer oraciones comunitarias. ¿Sí? No siempre necesitamos hacer liturgia. También necesitamos hacer oraciones comunitarias. ¿Me explico? Yo tengo una duda. Cuando nosotros acompañamos ejercicio en la vida diaria, y al pasar de la primera semana a la segunda, hacemos una liturgia del perdón. Ya, con todos estos elementos. Excelente. Ya.
Pero ahí no tenemos cura. ¿Cuánto hay de perdón de verdad? Le queda hasta la pestañola. Ya. Eso es otro tema, eso no es liturgia propiamente tal, eso es dogmática sacramental. Pero es muy buena la pregunta. El perdón, el sacramento de la reconciliación, no es algo que Dios necesite. Por lo tanto, no es que Dios está desde el cielo diciendo, este la celebró con un cura, lo perdono, y este no cumplió los requisitos. Fuera su currículum. No cumplió el mínimo del... ¿Cachai? Que podría ser la visión desde la cual yo pienso las cosas. Y entonces, ¿está adecuado? ¿Cumple con la forma o no cumple con la forma? Más bien te propongo mirarlo desde abajo, desde nosotros. Y la verdad es que el sacramento está dado como un regalo de Dios para nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Y hay circunstancias en las cuales, por mis pecados, por mi situación existencial, yo necesito que la Iglesia, su representante, me diga una palabra. Yo necesito, con humildad, decir este pecado delante de otro. La almohada no me bastó. ¿Me explico? Necesitamos lo comunitario, porque lo comunitario nos habla del amor de Dios con mayor claridad que la individualidad, lo meramente subjetivo. Cuando tú haces una liturgia comunitaria y esa liturgia comunitaria tiene los elementos de la iglesia, es una buena mediación y es una mediación válida y es una mediación que Dios va a utilizar para vehicular su gracia. Y hay que hacerla. Y si una persona, tú cachai que esa liturgia no le bastó y te vuelve a decir algo, tú dices, ¿sabes qué? Anda a conversarlo con nosotros? ¿Me explico? Porque él necesita que salga más. Mi experiencia es que esa persona se va a conversar con 5 curas porque tiene algo que necesita, que necesita perdonar y que a veces son 5 confesiones para que después se quiere perdonar, por decirte algo. Yo creo que hay que validar lo que decías tú, que tenemos muchos vehículos en la iglesia y esos vehículos pasan por los laicos y pasan por los ministerios ordenados y hay que usarlos, hay que usarlos todos en su creatividad. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Sí. El Te Deum es muy importante. Sí, es una liturgia ecuménica. Se ha establecido una suerte de rito en que con otros credos damos gracias a Dios por nuestro año. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sabes que tenemos poco tiempo, pero alcanzamos a hacer algo interesante. Tenemos que preparar la liturgia de la tarde, pero no va a salir así. Vamos, separémonos. Primero, hagamos grupos por regiones. Entonces, asociémonos más. Quizá Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, quizá el centro, Santiago va a ser un grupo en sí mismo, el norte puede ser otro grupo. Distribuamos geográficamente en 3 primero y después vemos si hacemos subgrupos. ¿Les parece? Hagámoslo.